los hermanos que están pensando. Yo tengo muchas inquietudes con ustedes. Las inquietudes mías son más radicales. Me gusta que ustedes las digan primero. Ok. Hay dos clases de profecías en las Escrituras. Realmente es una sola, pero como nosotros tenemos mente griega, son dos. Y la mayoría de nosotros miramos las profecías del mal. Y no vemos las profecías del bien. Y nos hemos especializado en las profecías del mal y las conocemos muy bien. Pero posiblemente desconocemos las profecías del bien. Y en el mensaje profético, conocer las profecías del mal sin conocerlas del bien es estar perdidos. Y en el mundo adventista que se reanima ahora, hay una concentración en las profecías del mal. Pero si no conocemos la del bien, estamos peor. El mensaje bíblico, el mensaje de revelación, es un mensaje integrado. Y Satanás lo ha sabido desintegrar. Satanás sabe cómo destruir la revelación o destruir la palabra. Porque en algunas oportunidades hemos dicho aquí que la palabra del Señor es como una semilla. La semilla tiene el contenido de todo un árbol. Hasta el fruto está contenido en la semilla. Y Satanás ha sido muy hábil en que nosotros miremos la semilla, pero no recibamos el contenido. Y vamos a leer un texto que ustedes conocen muy bien, de introducción. Nosotros hemos tenido una jactancia en el pasado en que somos un pueblo profético. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Este versículo es muy conocido por todos nosotros. Aquí dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros manejamos una profecía bestial, ¿verdad? La profecía bestial, las bestias que revelan, ¿el mal o el bien? El mal. La palabra bestia ya nos dice qué es, ¿verdad? Un poder, un dominio arbitrario que subyuga. Y cuando los seres humanos solamente conocen las bestias, las Escrituras simultáneamente al conocimiento del desarrollo de la historia y las fuerzas del egoísmo y el misterio de iniquidad, las Escrituras revelan el desarrollo profético del misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es la respuesta al misterio de iniquidad. Y si nosotros en manera simultánea que conocemos el misterio de la iniquidad, no estamos recibiendo el misterio de la piedad, estamos fuera de lugar. Y Satanás se ha especializado en que nosotros conozcamos la zoología de la profecía sin conocer la respuesta y el remedio a ese desarrollo del mal. Y déjenme decirles, en el mundo adventista que se ha reavivado, ese es un problema bien serio. Y lo más triste es que los hermanos no se dan cuenta, no perciben. Y ustedes aquí, apreciados hermanos, nosotros deberíamos de estar en la respuesta y no en el problema. Nosotros somos llamados a ser respuesta y no a ser problema. Porque nosotros tenemos un mensaje, una revelación que es solución a un problema de la historia. Tenemos un mensaje que es solución al problema cósmico de la Tierra y de este planeta. Y si nos quedamos simplemente con la liturgia y con la forma religiosa y el conocimiento teórico del desarrollo del mal, estamos tan perdidos como el resto de la humanidad. Y es la hora en que nosotros seamos respuesta profética, conociendo la respuesta profética del misterio de la piedad. El apóstol Pablo habló de los dos misterios, ¿ok? Y muy bien habló de los dos misterios. Y ustedes conocen todo lo que él dice en Tesalonicenses acerca del misterio de la iniquidad, ¿verdad?
Y nosotros, desde el punto de vista conceptual y doctrinal, pues eso lo manejamos muy bien. Pero manejamos el misterio de la piedad. ¿Estamos nosotros en el misterio de la piedad? ¿O estamos nosotros todavía en el misterio de la iniquidad? Y las Escrituras tienen profecía en el misterio de iniquidad y tienen profecía en el misterio de la piedad. Pero la profecía del misterio de la piedad está dada en un lenguaje positivo. Y en nuestra condición caída, lo positivo nos cuesta mucha dificultad percibirlo. Nosotros percibimos lo negativo y nos cuesta dificultad obedecer lo negativo. A la humanidad le ha costado mucha dificultad obedecer los no de la ley. Y nosotros no conocemos lo positivo de la ley. Porque lo positivo de la ley es el Cordero. Y lamentablemente a nosotros nos hablan de ley, y nosotros, los conceptos que nosotros tenemos de ley son conceptos totalmente romanos. Nosotros no tenemos la realidad de la ley conforme lo presentó Jesús. Y conforme lo presenta el Señor a través del tiempo. Para nosotros, hablar de ley como amor es desconocido. Para nosotros, hablar de ley como carácter es desconocido. Nosotros hablamos de ley como norma, como cosa que hay que obedecer. Pero en el misterio de la piedad, las Escrituras se expresan en la siguiente manera. Y vamos a leer aquí el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. El apóstol dice en el versículo 16, dice lo siguiente: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Toda la profecía tiene solamente un objetivo: mostrar al Cordero, revelar al Cordero. Aún la profecía negativa o la profecía del mal, su objetivo es mostrarnos la finalidad al lucero que debe nacer en nuestros corazones. Si el lucero no nace en nuestros corazones, lo demás es teoría. Lo demás es simplemente doctrina. Y las Escrituras son dadas para que nosotros seamos el desenvolvimiento, el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Nosotros hemos sido gente privilegiada. Porque el Señor a nosotros
el Señor nos ha mostrado el desarrollo de la historia, el desarrollo del conflicto, lo llamamos el conflicto de los siglos, y cada ser humano está en ese conflicto, y la mayoría no somos conscientes de ese conflicto. Para Pablo ese conflicto fue muy claro, y él lo dijo en un lenguaje muy específico: no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra malicias espirituales en los aires y gobernadores de las tinieblas. Y la mayoría de los seres humanos no somos conscientes de la batalla entre las bestias y el cordero. Y nos quedamos con las bestias, nos asombramos de las bestias, nos deslumbramos y nos llenamos de sorpresa al ver el desarrollo profético de las bestias, de los imperios, los poderes humanos. Pero ¿dónde está la realidad del Cordero en la vida mía? Y la profecía para muchos de nosotros tiene solamente un afán futuro, un afán futuro. Y ahora entre nosotros hay un afán por aplicar las cosas en el futuro y colocar los 3 años y medio repitiéndose en el futuro, cuando la palabra profética tiene una realidad presente, y ahora con mayor razón. Todos nosotros en esta congregación deberíamos de estar en la respuesta profética positiva del Cordero. Si no, estamos perdidos y posiblemente lo ignoramos o no lo sabemos. Es muy interesante aquí hablar de Noé. ¿Ok? Noé. Miren la diferencia entre Noé y nosotros. Noé recibió una profecía redentiva, una profecía de juicio y una profecía salvífica. Y Noé recibió la palabra profética no para el futuro, sino para el presente. Y déjenme hacerles una pregunta. En el momento en que Noé recibió la palabra profética, ¿cuánto tiempo demoró para creer y vivir? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Ah? No. Cuando él recibió la palabra, comenzó a vivir la palabra. Para Noé la palabra profética era presente. Hoy. El bien redentivo, el bien salvífico en la palabra del Señor es para hoy. Y él inmediatamente, ¿a qué se dedicó? ¿A qué se dedicó Noé? ¿A qué se dedicó? A hacer un trabajo redentivo, que en ese entonces era una locura, era un absurdo. Diluvio, agua de arriba, era un absurdo. Cómo se refrigeraba la tierra,
contrario a la gravedad. En vez del agua caer, el agua subía y regaba la tierra. El Señor le dijo a Noé, hay un diluvio, voy a destruir la tierra, el mundo está corrompido, el pensamiento del hombre de continuo solamente al mal, el mundo está degenerado y voy a hacer juicio. Y tú vas a proclamar este mensaje y vas a hacer un arca de madera de gofer. Y leo las especificaciones. ¿Cuánto tiempo demoró Noé para comenzar a hacer eso? La gente dice que 120 años. Si se hubiera demorado 120 años para cumplir la palabra profética, se había perdido. Noé recibió la palabra, comenzó a orar. ¿Cuánto hace que nosotros hemos recibido la palabra profética? Hemos hecho un arca libre. Y recuerden, el arca tenía un propósito: redimir la familia, salvar la familia. En el mensaje de Mateo capítulo 24, en el sermón profético de Jesús, termina de la siguiente manera. El Señor ha tenido como la familia. Y la familia de hoy está tan perdida como cuando, como en el tiempo antediluviano. Y nosotros estamos tranquilos pensando que esa es la época, que eso es lo que tiene que suceder. Pero miren lo que dice Mateo 24, y ustedes saben que Mateo 24 es el capítulo profético no de un profeta, sino del Cordero, del Señor Jesús. ¿Y cuánto hace, hermano, cuánto hace que usted ha leído Mateo 24? ¿Qué ha leído Mateo 24? 5 años. 10 años. 10 años. Bueno, usted lo ha leído menos tiempo que yo. ¿Ok? Estoy leyendo Mateo 24 desde que era niño. Escuchen lo que dice aquí. ¿Cómo termina esto? En el versículo 32, el Señor dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. El Señor colocó la comparación de la higuera para que nosotros tuviéramos una realidad de cuán pronto iban a ser los eventos. Y nosotros no tenemos necesidad de hablar de eventos ahora. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Muy bien. Y sigue la narración ahí. Ahora miremos el versículo 42. La conclusión. La conclusión a las profecías de Jesús de Mateo 24 del fin del tiempo. Nosotros somos gente especializada en hablar del fin. ¿Sí o no? Nosotros hablamos del fin y decimos con boca llena que Jesús viene, que Jesús viene. ¿Ok? Lo que decimos, ¿realmente lo que vivimos? ¿O lo que decimos es solamente una teoría profética, conceptual, que no tiene realidad en la profecía del bien y en la realidad de la piedad?
Entonces noten lo que dice aquí. Jesús dice en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A mí me llama mucho la atención la manera en cómo Jesús se compara con un ladrón. Jesús se compara con un ladrón. Y ustedes saben cómo trabajan los ladrones. Los ladrones no se anuncian. Los ladrones llegan cuando menos nos imaginamos. El diluvio llegó cuando menos lo pensaba la gente. El fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra cuando menos lo pensaban y cuando estaban en mejores condiciones. El Señor vendrá cuando, inclusive para nosotros, cuando menos. El pueblo judío creía teóricamente que el tiempo de la venida del Mesías se había cumplido y lo estaban esperando. Y llegó y no se dieron cuenta. Y lo crucificaron y pensaron que habían crucificado a un impostor. Y pensaron que era Belcebú, el pueblo judío, y sabía las profecías. Porque conocía las profecías del mal y de la bestia de Roma, pero no conocían el misterio de la piedad. Estamos nosotros repitiendo eso. Estamos repitiendo eso con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Y aquí cantamos, Jesús te necesito, Jesús te necesito, Jesús te necesito. ¿Y cuánto esa necesidad va a ser suplir? Porque ya esa necesidad debería ser satisfecha en nosotros. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Esto empero sabed. Y a mí me llama mucho la atención que el Señor Jesús siempre habló en el modo imperativo. En el modo imperativo. Él dio la orden, Él dio la súplica. En súplica y en orden. El lenguaje de Jesús es consistente en eso. Velad, sabed. Y luego aquí introduce la familia. Esto empero saber que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Interesante. Para mí esto es muy interesante. Cómo el Señor, las guerras, los terremotos, las hambres, los tsunamis, todos los desastres políticos, geológicos, universales, todas las calamidades, las presenta al principio, luego los engaños de los falsos cristos, de las falsas religiones, pero finalmente concluye con tu familia. Y dice que el que cree positivamente en el mensaje positivo, la familia no se destruye. Se ha destruido la familia.
¿Tienen los hijos mente secular? ¿O tienen los hijos mente de fe? Como decíamos anoche. Vivimos en fe. Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá. Muy interesante lo que dice Habacuc y lo que dice el Antiguo Testamento. Porque la gente ha pensado que la fe es solamente para el perdón. Y el protestantismo, el mismo Lutero, pensó que la fe era solamente para el perdón. Pero la fe no es solamente para el perdón. La fe es para la totalidad del ser, la totalidad de la vida. Cada actividad que hacemos, cada pensamiento que tenemos, cada motivo que tenemos, debe ser un motivo de fe y tiene que nacer del Calvario. Si no nace del Calvario, no es de fe. Si no nace de la cruz, no es de fe. Si no nace del principio del amor de Dios, no es de fe. Y nosotros tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio y generalmente nosotros excusamos ese testimonio. Porque el testimonio de Jesús nosotros siempre lo excusamos. Y el argumento es, bueno, ese fue Jesús. Pero también tenemos el testimonio de Zacarías y de Isabel. ¿Ok? El testimonio de Jesús es el testimonio de María. María guardó su hijo, educó su hijo, formó su hijo. Y su hijo no fue minado. Pero nosotros tenemos una justificación con Jesús. Pero con Juan el Bautista, con él sí no hay justificativo, ¿verdad? Pero Zacarías y Elizabeth pudieron educar a un niño en redención. Educaron a un niño en salvación. Educaron a un niño en el Cordero, en la revelación. Y no dejaron minar su casa. Noé logró lo mismo. Y el Señor le dijo, entra tú y tu casa. Y cuando los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, fueron por una familia. No fueron por un individuo, fueron por una familia. Pero Lot no supo cuidar su casa y su casa estaba minada. Es tiempo, hermanos, yo creo que es tiempo de que nuestra casa no esté minada. Es tiempo de que nuestra familia no esté minada. Si nuestra familia está minada, quiere decir que el mensaje profético de nosotros no ha funcionado. No ha funcionado. Porque en este mensaje que dice Jesús, dice, esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y luego entonces el Señor cambia la figura. Y de padre habla de un siervo.
de padre habla de un siervo. Y el ejemplo de padre es el Señor y el ejemplo de siervo es Jesús. Y en el mensaje profético de Jesús, nosotros debemos de ser siervos, no machos, porque los que son machos son bestias. Nosotros debemos de ser siervos. Y dice el versículo 45, ¿quién? Y lo hacen en pregunta. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Y otra vez, la familia. Y para mí, hermano, es muy interesante y muy sorprendente cómo el mensaje profético de Jesús termina con un llamado a la salvación y a la realidad de ¿qué? De la familia. Para nosotros, que hablamos de verdad presente, ¿sí? ¿Es así o no es así? Para nosotros que hablamos de verdad presente, hermanos, ¿cuántos tomos tenemos nosotros de revelación que hablan sobre el desarrollo de la familia? ¿Cuántos libros tenemos? La educación cristiana, el hogar adventista, ministerio de curación, consejos para padres y maestros, fundamentos de la educación cristiana, conducción del niño, mensaje para los jóvenes, mente, carácter y personalidad, 2 tomos, maravillosa psicología bíblica, palabra del Señor. Y déjeme decirles, una sola palabra que ha salido de la revelación, una sola palabra que usted reciba por fe, produce lo que la palabra dice, hace lo que la palabra dice, una sola palabra. No la letra, la palabra. Y esa fue la palabra, un ejemplo de eso, esa fue la palabra que recibió el centurión, el hijo de la bestia. Y el hijo de la bestia, los centuriones de Roma, que comprendieron a Jesús y creyeron en Jesús, no sabían nada de la palabra profética negativa, no sabían nada de las bestias, no sabían de los leones, ni sabían de los leopardos, ni sabían de los osos, y menos de la espantosa y terrible con 3 cuernos derribados. Pero conocieron la palabra profética del Cordero, creyeron y recibieron el beneficio salvífico en la totalidad de sus vidas. Y el mismo Señor Jesús se asombró y dijo, no he hallado tanta fe en Israel, sino en el centurión romano. Y en el momento en que él recibió la palabra, creyó. Y cuando llegó a su casa, preguntó, ¿a qué hora se sanó? Y le dieron la hora, y esa fue la hora en que Jesús le dio la palabra. El enemigo ha hecho con nosotros un desastre terrible. Ha convertido esto en letra, en concepto, en opinión, en doctrina, en teología. Pero no un hecho.
Noé recibió la palabra como un hecho en el momento en que el Señor le dijo. Y para dedicarse a hacer semejante cosa, ¿qué tuvo que hacer Noé? ¿Seguir haciendo lo que hacía? ¿Seguir haciendo lo que hacía? ¿Qué tuvo que hacer Noé? Tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar a todo y dedicarse a eso. Y déjenme decirles algo. Déjenme decirles algo. Para formar un niño en la imagen de Dios, hay que dedicarse. Hay que dedicarse. Y el enemigo ha sabido a nosotros desarrollarnos una cultura donde nosotros tenemos que dedicarnos a las cosas. Porque si no me dedico a las cosas, la conclusión es, me muero de hambre o tengo que volverme ladrón. ¿No está hecha esa cultura así? Para nosotros dedicarnos a un hijo, dedicarnos a una hija, dedicarnos a la familia, entender que es un acto de santificación. La palabra santificar lo que quiere decir es consagrarse a un uso. Tener un hijo, tener una hija, tener familia, es consagrarse, santificarse a eso. En esta cultura eso no se concibe. En esta cultura estamos santificados a las cosas. Y en la parábola de Mateo 13, los santificados a las cosas no son del buen terreno. Los santificados a las cosas, la palabra se ahoga, o los cuidados de la vida la ahogan, y toda esta cosa la ahoga. Y mientras nosotros estamos dedicados a las cosas, ¿qué sucede con los niños? ¿O qué sucede? No, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué ha sucedido? Se han perdido. Pero nosotros tenemos la doctrina de la segunda venida de Jesús y de las bestias. Y medimos el tiempo y calculamos el tiempo y tenemos cronogramas y sacamos fechas y sacamos cosas, inventamos cosas. Y la familia minada, totalmente secularizada. Y el cielo a nosotros, mis amados, el cielo a este pueblo le dio dos mensajes. Dos mensajes cuyos factores no se pueden alterar. A nosotros el cielo nos dio un mensaje profético para redimir la familia. El cielo, sabiendo que más tiempo íbamos a estar aquí, lo primero que hizo el cielo fue darnos un mensaje para santificar el cuerpo. El cielo sabía que históricamente y religiosamente los seres humanos tenían una religión que salvaba solamente el alma y tenía el cuerpo en divorcio. Todo el mundo creía en la inmortalidad del alma. Y los cultos eran dirigidos al alma. El cuerpo era un desechable. Y el Señor sabe que va a salvar el ser total, el ser entero, y no solamente el espíritu, o no solamente el alma, sino que el hombre es un ser total. Y nos dio, sin entrar en detalles filosóficos ni teológicos, el Señor siempre revela el qué. Y no dice más.
El Señor no nos invita a nosotros al por qué. El Señor nos da el qué. Y el Señor nos dio el qué para que el cuerpo fuera santificado. Los principios de salud. Y esperó 10 años para que estuviéramos listos para recibir el mensaje de educación. Y el profeta dice, educar es redimir. Y nosotros no hemos entendido eso. Nosotros le hemos dado a los hijos para que las bestias los eduquen, ¿sí o no? Y los hijos deben ser educados por la palabra del Cordero. Es el Cordero el que debe educar los hijos. Es el Cordero el que debe educar la familia. Es el Cordero quien restaura la imagen de Dios. Y el Cordero ha revelado palabra redentora para eso. Y eso, mis amados, no es para mañana. Eso no es para mañana. Eso era para ayer. Hoy es demasiado tarde. Hoy es demasiado tarde. Y por eso Noé recibió la palabra, y en el momento en que recibió la palabra, ¿qué hizo? ¿Creyó? Él recibió el qué de Dios. Prepara un arca de madera de gofer. Viene un diluvio. Y Moisés aceptó la palabra, no la volvió futura, para él la palabra fue presente. Y el Señor le dio la fuerza, le dio la gracia, le dio todos los elementos para hacer el arca. Le tomó 120 años. Y los años antediluvianos. ¿Cuánto tiempo debería de habernos tomado nosotros preparar la familia con la palabra profética y restaurar la familia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le tomó a Jocabet y Amrán preparar a Moisés para poder ser confrontado en el reino de Faraón? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 12 años. Interesante. En la revelación que nosotros hemos recibido como pueblo, en la revelación, la educación superior son los primeros años de la vida. En los imperios de las bestias, la educación superior es el posgrado. Y nosotros luchamos porque tengan posgrado. Y no han tenido la educación primaria superior que el Señor ha revelado a este pueblo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? Gracias a Dios, mis amados. Gracias a Dios, mis amados, que nosotros tenemos la opción en la misericordia divina de nacer 2 veces. El primer nacimiento lo perdimos. Nos queda la opción del segundo nacimiento. Nicodemo fue educado por el sistema. Y estaba perdido, ¿o no estaba perdido?
Pero el Señor le dio la opción del segundo nacimiento. Nosotros tenemos la opción del segundo nacimiento. Y el primero que permite el primer nacimiento es el mismo que obra en el segundo nacimiento. El mismo que actúa en la creación es el mismo que actúa en la redención. Y cada obra redentiva del Señor es un misterio de piedad. Es todo un misterio. Y nosotros tenemos la opción de favorecer ese segundo nacimiento en los hijos nuestros. Y Elena de White lo dice, y ustedes son un grupo que todavía creen en Elena G. de White. Elena G. de White dice que cuando yo me convierta como padre, que cuando yo me convierta como madre, los hijos se van a convertir. Y muchos padres se ofenden con eso, porque dicen, entonces que yo no estoy convertido. Lo más seguro es que no. ¿Qué se necesita para que un hijo nazca por primera vez? Para que un hijo nazca por primera vez se necesita una semilla y se necesita un consentimiento mutuo. Y para que un hijo nazca por segunda vez se necesita una semilla y un consentimiento. Si no hay consentimiento de los dos, no hay nacimiento. Si no hay consentimiento del ser en la palabra, en el amor, la semilla de Dios, la simiente de Dios no funciona. Y por eso Elena G. de White dice, educar es redimir. Educar no es informar. Educar no es un título. Educar no es conseguir una posición. Ese es el mundo secular. Ese es el mundo secular. En el mundo del reino, hermanos, en el mundo del reino, la realidad es la simiente de Dios, que lo único que engendra y produce es la imagen moral de Dios en un ser humano, en esta condición caída. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Pero es con la semilla de Dios. Y Pablo dice, concretando esto al reino de la familia, que esa semilla en nosotros es una potencia radiactiva. Romanos 1, 17 dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis, y dunamis en inglés lo traducen por poder, power. De la palabra dunamis nosotros hemos tomado la palabra dinamita. Es un poder. Un padre en ese poder es dinamita. Y si ese padre en ese poder unido a la esposa y los dos reciben esa dinamita, lo único que puede desarrollarse es la santificación. ¿En quién? En un hijo. En un hijo. Porque San Pablo dijo,
que el hombre santificado, ¿qué hace con la mujer infiel? Y que la mujer santificada que cree, ¿qué hace con el infiel? Y si no funciona, la conclusión es muy simple. No estamos santificados. No estamos santificados. Y nosotros debemos de entender, hermanos, nosotros debemos de entender, hay un poder en cada ser humano, visible e invisible. El Señor ha dotado a cada ser humano de un poder, de una influencia. Y ese poder de la influencia permite que un yo en el Evangelio, un yo en la justicia de Jesús, un yo en el Cordero, un yo en el Cordero, trasciende a un tú incrédulo. Un yo en el Cordero. Un yo en el Cordero no es un macho, es un siervo. Y el siervo fue el Cordero. Y ese que no es macho, que ha sido renovado y que es Cordero y que es siervo, como dice aquí. ¿Y qué clase de siervo es? Noten lo que dice Jesús. Jesús no solamente dice siervo. ¿Quién pues es el siervo? Fiel. Y además de fiel, prudente. Necesitamos nosotros prudencia para lograr ser uno con la esposa. Necesitamos prudencia. Necesitamos sabiduría. O somos atacados y queremos imponer cosas en ella, y se revela. El siervo es fiel y prudente, sabe encarnarse. Oh, mis amados, Jesús vino a esta tierra como siervo, se supo encarnar, supo descender, supo entregar la sangre para poder tocar corazones y asombrar corazones con el amor divino. Y estos niños, estos hijos, deben de ser asombrados y tocados por el poder redentor que hay en el papá y en la mamá y entre los dos, para que esos niños sean transformados, renovados, educados y redimidos desde el vientre. Desde el vientre. Porque nosotros tenemos un conocimiento revelado desde el vientre. Desde el vientre. Y a mí, hermanos, lo que me asombra es que el Señor dice que yo soy sin excusa, que en estas cuestiones no tengo excusa, pero nosotros hemos perdido el sentido de responsabilidad moral. Y al perder nosotros el sentido de responsabilidad moral, no me importa. Y engendramos por accidente. Y engendramos porque es un placer egocéntrico. Y engendramos porque es una respuesta sensorial, fisiológica, que la hacemos hasta necesaria, sin tomar en cuenta que lo que hay que fructificar es la imagen de Dios. El mensaje profético de Jesús, hermanos, termina con un mensaje a la familia. Y el Señor Jesús termina diciendo que tú debes ser el testimonio del siervo, que fue Jesús. Hoy en el mundo,
Todas las bestias están llegando a la conclusión, hay que deconstruir la familia. La sociología de hoy, la antropología de hoy secular, es la deconstrucción de la familia. Ese es el futuro de la humanidad, sin papá y sin mamá. Y eso es lo que están enseñando las universidades ahora. En la universidad están enseñando eso. A sus hijos de escuela primaria están enseñando eso. Y eso es normal. Eso es normal. Y entonces han inventado que ahora hay 5 sexos. Y que si usted no se entiende con la mamá, pues entiéndase con otro papá. Y los 2 hombres pueden formar familia, y las 2 mujeres pueden formar familia. Y no importa lo que suceda. Ese es el plan de las bestias. Y está en plena función. Y nosotros llevamos los hijos para que reciban esta clase de educación. Y se gradúen con altos honores en esa educación. El linaje de Juan dijo, si fracasamos en entender la verdadera ciencia de la educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Hermanos, a mí me enseñaron que educar era sacar buenas notas y estar bien informado de números, de letras, de gramática, de álgebra. Eso fue lo que a mí me enseñaron de educación. Y como decíamos anoche, pues desarrollé una mente secular y valores seculares. Pero hermanos, en este mensaje profético, educar es redimir. Redimir es justificar. Justificar es perdonar el pecado, la condición caída. Y allí, si nosotros percibimos eso, ahí está todo el proceso de disciplina que hace el Espíritu Santo con nosotros y que nosotros debemos de hacer con un hijo. ¿Y cómo redarguye el Espíritu Santo a un pecador? ¿Con palo? ¿Con palo? ¿Cómo redarguye el Espíritu Santo a un pecador? ¿Cómo lo redarguye? Y la manera como el Espíritu Santo me redarguye a mí es la manera como yo debo redarguir a un hijo. Por nosotros, el Espíritu Santo me redarguye a mí en fe y nosotros redarguimos al hijo en justicia por obras. Y el resultado es mortal. Los muchachos a los 15 años no quieren saber nada de religión. Y las bestias les dan cariño y les dan bondad. Y hasta les regalan cigarrillos y les regalan drogas. Y nosotros no le damos eso en el hogar. El resultado, ¿cuál es el resultado? Del ser. Lo que el ser humano necesita es el amor de Dios. El linaje de Juan dice, la restauración de la imagen de Dios en el hombre, la restauración física, moral, mental del hombre. En eso radica la educación redentiva
que nosotros hemos recibido por la fe en este mensaje profético. Nosotros hemos pensado que profecía es solamente los cuernos de la bestia. Y entonces hemos llegado a la conclusión que hay que esconderse de los cuernos de la bestia. Oh, mis amados, profecía también es redención. Y la redención de la familia. Y la redención de tus hijos. Y recuerden, la esperanza que tenemos es que hay dos nacimientos. Y el cielo, si nosotros nos postramos, si nosotros ayunamos, si nosotros clamamos al cielo, el Señor nos dará a nosotros los secretos para ser instrumentos del nuevo nacimiento, del segundo nacimiento, así como fuimos instrumentos para el primer nacimiento. Trabajemos en esa dirección. Oremos en esa dirección. Todavía el Señor tiene gracia y tiene tiempo para que nuestros hijos sean redimidos. Hay una condición. Los padres deben nacer de nuevo. Solamente el que nace de nuevo puede engendrar a otro que nazca de nuevo, según las Escrituras. Y esa es la gran tarea que tenemos. Ese es el desafío que tenemos en esta experiencia. Alguien ha dicho, y a mí me gusta esa especulación, alguien ha dicho, los 144,000 son familias, porque para el Señor el hombre no es un individuo, el hombre es una unidad total en la esposa, y la esposa es una unidad total en el esposo. Y para el Señor los dos no son dos, los dos son uno. Y cuando nosotros le permitamos al cielo los dos ser uno, nuestros hijos se van a regocijar y no van a haber dicotomía y se va a cumplir la esencia del misterio de la piedad sin contradicción, sin contradicción. En el amor no hay contradicción. En el amor no hay oposición. El Señor Jesús, en su experiencia de amor, pudo soportar todos los absurdos, los pudo soportar, los pudo esperar, los pudo sufrir y los pudo creer hasta cuando ellos recibieran el testimonio y la fragancia de su amor y su misericordia. Y Él terminó, ese testimonio lo terminó, fue en el Calvario. Cuando nosotros veamos ese testimonio, hermanos, la única respuesta es rendirnos y revelarlo y mostrarlo a otros. Señor, le guarde.